importante desde el momento que vamos al automercado saber seleccionar, por supuesto, adecuadamente los alimentos. Desde los vegetales que estén frescos, eso es sentido común. Debemos tocar los alimentos y saber que si de pronto están un poco las frutas, sobre todo pintonas, dejarlas para que luego entonces agarren la maduración que debería ser, para que aprovechemos realmente el sabor, el gusto y la fibra que esa fruta pues nos aporta. La persona que va a hacer la compra sepa en qué momento y cómo colocar y tomar en cuenta cuáles son los alimentos que necesitan refrigeración o no, para hacer la compra inteligente que llamo yo. Por así decirlo, los elementos que sean no perecederos, los que no se dañan, los que no necesitan refrigeración, lo que permiten que la cadena de frío continúe o no, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la compra. Es importante hacer una selección adecuada de los alimentos. Por supuesto, nunca deben faltar los vegetales y las frutas. Debemos revisar bien las hojas de esos vegetales, que estén frescos, que no estén oscuras, porque si están oscuras quiere decir que ya ha pasado el tiempo de frescura de los mismos. En relación a las frutas, bueno, debemos tocarlas, revisarlas, que de verdad estén, tú puedes comprar una fruta que esté verde y luego llevarla a la casa y dejar que madure también en la casa. Las frutas pueden estar inclusive pintonas. En relación a lo que son, cuando vamos ya a seleccionar lo que es jamones, quesos, pedirlo preferiblemente al momento, que sean rebanados en el momento, para apenas llegar a la casa entonces preservarlos en el refrigerador. Luego lo que son los alimentos que ya están conservados, revisar lo que son las fechas de vencimiento, cuando compramos las leches, los yogures, cuándo es que caducan estos productos, de manera que tengamos la garantía de que son productos que están frescos y que aún los podemos consumir sin tener ninguna consecuencia. Por así decirlo, los elementos que sean no perecederos, los que no se dañan, los que no necesitan refrigeración, lo que permiten que la cadena de frío continúe o no, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la compra. Les voy a poner un ejemplo clásico para que me puedan entender un poco mejor. Si nosotros tenemos que comprar, por ejemplo, arroz, pastas y granos, eso debería ser lo primero en la lista y colocarlo lo primero en el carrito del supermercado. Lo segundo vendrían a ser las frutas y los vegetales que no requieren refrigeración, y lo último deberían ser los que serían las proteínas, las carnes, el pollo, el pescado, para que no rompan la cadena de frío, ¿ok? Eso por un lado. Y lo otro es cómo acondicionamos en el carrito esa compra, porque precisamente si ustedes van a comerse algo que no necesita cocción, por ejemplo un queso, y compran una carne que suelta regularmente algo digamos, de la sangre, o el producto no está 100% congelado, ¿ustedes se imaginan colocar esa carne encima del queso? Entonces, creo que son compras inteligentes donde muchos ya sabemos cómo hacerlo, pero lo ideal sería organizar el carrito y las compras en función de eso. ¿Qué compro primero? ¿Qué compro de segundo? ¿Y qué compro al final cuando ya voy a ir digamos, a pagar o voy a hacer la cola de la caja? Es bien importante seleccionar adecuadamente los alimentos en el automercado. Luego cuando llegamos a la casa, bueno, conservarlos de manera adecuada, lo que es carne, pollo, pescado, refrigerarlos inmediatamente, porque si permanecen mucho tiempo fuera de la nevera, sabemos que empieza lo que es la descomposición de estos alimentos y pueden crecer bacterias en ellos que luego nos pueden traer infecciones en el colon y graves consecuencias. Todo lo que son bueno, los huevos, los vegetales, las frutas, mantenerlas también refrigeradas. Si las frutas están pintonas, un poco verdes, también las podemos dejar fuera del refrigerador, de manera que se puedan madurar, y así, por supuesto, es cuando se comen que son más sabrosas porque tienen su maduración exacta. Lo otro importante sería el momento de cocinar o de preparar los alimentos. Hay que hacer énfasis en la importancia que tiene el lavado adecuado de los vegetales, sobre todo lo que son las lechugas, el berro, la alfalfa, el brócoli, el coliflor. Muchas veces tienen animalitos que se pueden observar a simple vista, por eso es importantísimo lavarlos con abundante agua muchas veces, y se indica remojarlos en la casa de una manera muy fácil con agua y vinagre, lo que son las lechugas, las hojas verdes, para evitar también que exista algún parásito, alguna bacteria, y de esta manera poderlos consumir de manera más segura. Una vez que debamos
que cocinamos los alimentos y los queramos guardar, es importantísimo, hay alimentos que se pueden refrigerar y tener en cuenta que una vez que estos son refrigerados ya no deberíamos refrigerarlos de nuevo. Se descongelan, se calientan adecuadamente, se consumen y ya si quedó, lamentablemente no deberíamos volverlos a guardar porque se presta para el crecimiento también de bacterias que pueden llevarnos a enfermedades. Si tú te organizas para hacer la compra en el supermercado, deberías hacer lo mismo cuando llegas a casa. Cuando tú llegas a casa se supone que hay elementos que no deben perder también la cadena de frío y deben congelarse inmediatamente. Entonces yo sugiero que hagamos la compra, lleguemos a casa, desempaquemos todas las bolsas y comencemos de una vez a organizar lo que requiere frío inmediatamente, guardar. Lo que se supone tiene que lavar como las verduras y los vegetales y mantenerlos secos para luego llevarlo a refrigeración, también de segundo orden. Y lo tercero, o al final, lo que va en la alacena, que se supone no se va a dañar si hace cambios de temperatura. Así que esa misma organización que ustedes pueden requerir a la hora de comprar, deben llevarlo a casa para que también conserven mejor sus alimentos, no pierdan la cadena de frío y por supuesto no se dañen. Nosotros, sobre todo en cocina profesional, hacemos mucho hincapié a la hora de hacer la parte de manipulación de alimentos. Se supone que lo que consumimos crudo o lo que nos vamos a comer crudo, no deberíamos, por ejemplo, picarlo en la tabla donde picamos la carne. Y si es así, porque tienen una sola tabla, lo ideal sería lavarla muy bien, por ejemplo, con cloro, o picar primero los vegetales, ¿verdad? Lavar igualito la tabla y luego picar lo que se supone es el pollo. Eso también tiene mucho que ver con los tiempos de cocción o con descongelar los alimentos. Si ustedes, por ejemplo, saben que al mediodía van a hacer el almuerzo y necesitan descongelar algo, lo ideal sería dentro de la misma nevera colocarlo en un envase que no gotee para que no contamine el resto de los alimentos y no caiga sangre o algún líquido de esa proteína, colocarlo en la parte baja de la refrigeración. Así no pierde la cadena de frío y por supuesto no se van a contaminar y no nos vamos a enfermar. En el caso de hacer las preparaciones, hay algo muy importante que pudiéramos incluso avanzar y tocar en otro programa, que tiene mucho que ver con los tiempos de cocción de los alimentos. Yo creo que no es el tema de hoy, pero simplemente la parte de manipulación es importante. No cruzar alimentos crudos con alimentos que se van a cocinar o que se van a consumir definitivamente sin necesidad de practicar la cocción. Y la parte de descongelar, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser fuera, porque más de 4 horas, un pollo, por ejemplo, que esté congelado fuera de refrigeración, obviamente se les va a contaminar.